¿Qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en este espacio de Educarte y hoy damos las gracias a Ediciones Papiro Omega por permitirnos estar en sus instalaciones haciendo esta grabación. Nos da mucho gusto recibir a Giovanni Vázquez Velarde, quien es licenciado en Psicología Educativa, además tiene una maestría en Psicología Educativa con vertiente psicogenética, es terapeuta gestal, terapeuta humanista, es psicoterapeuta en desarrollo infantil y asesor en comunicación, además de un excelente orador. En esta ocasión viene con nosotros para platicar sobre cuestiones educativas. Hoy estamos platicando con los expertos. Maestro Giovanni, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a abordar en esta ocasión un tema pues muy sensible, muy delicado, porque desde inicio de este año recibimos noticias tristes, lamentables, más que de costumbre, relacionadas con suicidios. Sin duda, maestro Giovanni, un problema social que está pues afectando de una manera importante en las personas, no podemos decir en ciertos sectores, porque es un problema que no distingue condición, edad. Lamentablemente vemos este tipo de problemática aún desde una edad temprana hasta gente adulta. ¿Qué está pasando, maestro Giovanni? Bueno, básicamente hay estadísticas, la ONU y la Organización Mundial de la Salud ha hecho referencia a estadísticas que no son del todo fiables, porque en hablar del caso del suicidio es hablar que muchos suicidas quedan como ocultos. Así es. Entonces, por decir así, se esconden en el silencio. Sin embargo, las encuestas que hay nos arrojan un incremento demasiado drástico en muy pocos años. Estamos hablando que pasamos del 30 al 35% de suicidio neto, porque también hay que hablar que detrás del suicidio hay muchos intentos. Finalmente, el suicida, antes de cometer suicidio, lo intentó varias veces o dejó evidencia o rastro. Entonces, el suicida se mueve en la dimensión irracional, silenciosa. Sin embargo, los castigos son sumamente racionales. Entonces, la historia del suicidio la podemos rastrear desde la antigüedad, no así el término. Antes del siglo XVII no encontramos ni en latín ni en griego la terminología como tal. Entonces es hasta el siglo XX en inglés, con los sociólogos que encontramos la palabra como tal, aunque se le atribuye a los franceses por allá, teólogos del siglo V, VI, la mención, pero una mención donde se apartan mucho de la evidencia del suicidio, considerando una palabra como salvaje, como bárbara, como digna de castigo. Entonces, tiene poco que en nuestro lenguaje figura la palabra como tal, y encontramos al suicidio compuesto de dos raíces: suis, que tiene que ver con de sí, para sí, hacia sí mismo, y suis y suidere, que sería la suicidium, que sería la otra parte, que tiene que ver con matarse o cortarse a sí mismo. Entonces es el compuesto de la palabra completa. Hoy en día seguimos teniendo muchos tabús, seguimos teniendo muchas creencias. Se sigue pensando que el suicida es alguien que comete un acto cobarde, pero bueno, habría que valorar si alguien
que hace un acto de cobardía por lo general huye, no es el caso del suicida. Entonces, hoy en día, la misma ONU lo declaró un problema de salud pública, ¿sí? Ya está declarado como tal, y es uno de los problemas que debe atenderse a todos los países que están dentro de la Organización Mundial de la Salud. México no es la diferencia, al contrario, México está dentro de los países, y dentro de los países donde se ha disparado el fenómeno. Lamentablemente, ante este fenómeno de salud pública, no tenemos los elementos suficientes para afrontarlo, ni de instituciones ni de personas capacitadas para prevenirlo. Todo parte de una premisa: el hombre tiene derecho de decidir su muerte. Sin embargo, en la realidad, poco o casi nada se puede hacer para hacer esa decisión efectiva. Entonces, ante esto que nada se puede hacer, surgen muchas instituciones para prevenir el suicidio. En la literatura se habla sobre la profundidad de los actos humanos, y entonces en la literatura podemos encontrar a Dante Alighieri en su obra, y el suicidio como parte de los séptimos círculos del infierno, o sea, lo más pegado al infierno, donde pues se recibe un castigo racional, como lo había dicho. Podemos encontrar a los existencialistas con el mito de Sísifo, donde pues Sísifo es un rey que por su perspicacia escapó 2 veces del reino del Hades, de la muerte, pero ya no hubo una tercera. Entonces se le condenó a que eternamente cargara una piedra hasta una cuesta, donde caía otra vez todos los días. Al volver arriba, el peso del lastre lo llevaba hacia atrás para volver a comenzar. Esto lo tomaron los existencialistas como un gesto de que la vida se vuelve absurda, y que si uno no escapa del absurdo, pues la vida ya no se valora como tal, y entonces se puede perder fácilmente. La rutina nos extingue la vida. Esa es una condición que tenemos hoy en día, pero sobre todo cuando hacemos en el área laboral cosas que no nos gustan hacer. En el caso de nuestro país, el índice de suicidio se ha disparado en la población joven, porque a los jóvenes se les exige demasiado como generación, se les hace responsables de muchas cosas, y entonces no es que se haga absurda su vida, sino que para los mismos jóvenes la vida pierde valor. Así es, pero ¿qué tanto viene esto de raíz? Yo he creído mucho que lo que se vive en la familia, lo que se vive en la infancia, la forma en que los niños van adquiriendo una seguridad en sí mismos, les permite en un momento dado tener esa capacidad de elegir lo que quieren hacer, de hacer lo que les gusta, de tener una vida plena. O influenciarlos positivamente. Exactamente. A través del seno familiar. Ciertamente en la familia es donde se padece el problema. Podemos hablar del suicidio como el rompimiento de un ciclo establecido, el rompimiento de los valores afectivos en la familia, se rompen los lazos afectivos, pero además no solamente como una ruptura, sino como una contradicción en los mandatos socioculturales, en las leyes del hombre, en las leyes de Dios, en los ciclos de vida, pero además la misma familia es parte de esta desesperación,
porque gran parte de esta desesperación llega con las condiciones socioeconómicas. Así es. Entonces, nuestro país va al alza porque las condiciones socioeconómicas, porque además la corrupción, porque además las expectativas de vida a futuro, la motivación puede ser muy poca. Los estudios están liderados por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces ellos han arrojado estudios muy interesantes. Uno de ellos dice que las personas que pasan 2 horas frente a la tecnología tienden a deprimirse. La depresión es responsable del 70% de los suicidios. Entonces, cuando las personas se deprimen, porque los medios de información nos están arrojando un mundo ideal que contrasta y no se concilia con el mundo real. Entonces, los jóvenes deben de ser alguien que produce a temprana edad, alguien que acumula riquezas, alguien que a su corta edad ya está manejando un carro del año, y entonces todas estas expectativas les son depositadas a ellos. Cuando no se obtienen, pues se sienten de alguna u otra forma frustrados. Así es. Ya sin hablar del ideal físico, que deben ser delgados, que deben ser altos, que deben ser inteligentes, que deben de consumir, vestir de determinada manera. Estamos entonces hablando de que estamos expuestos a una importante cantidad de factores que generan esa depresión, que van derivando en un estado anímico. La depresión la podemos definir así, maestro, como un estado anímico bajo, que finalmente va orillando a ciertos individuos a pensar. Es una capacidad muy grande de hacerse infeliz. Entonces, pero es una capacidad muy grande que no puede ser como una tristeza pasajera. A veces pensamos que a las personas deprimidas les decimos, échale ganas para que... Y sin embargo eso va más allá. Entonces, ya no solamente hablar de la depresión, sino del factor suicidio, es un proceso sumamente complejo. Así es. Pero en una dimensión así muy amplia. Entonces, baste decir que las personas que consideramos normales, ¿sí?, o han pensado en el suicidio, o sea, en matarse, o han pensado en matar a alguien. Claro, el hecho de pensarlo no quiere decir que debemos llevarlo a cabo. Entonces, sin embargo, en el caso del suicida, esto se sale de control. Entonces, uno de los mitos con los que hay que acabar es que el suicida es como un chantajista. Eso no es así. O sea, las personas dan aviso de lo que van a hacer, de sus intenciones. En el caso de nuestro país, el índice de suicidio y en el mundo está liderado por hombres. De cada 10 casos ya de suicidio, 8 son varones, 2 son mujeres. De estos, la mayoría se lleva a cabo por ahorcamiento. Sí, y después, en el caso de los hombres, el uso de armas de fuego. En el caso de las mujeres, el envenenamiento. Pastillas, pesticidas, en la zona rural. Hay que pensar que si es un problema de salud pública, es algo que se nos está saliendo de control. Entonces, ante esta situación, el dolor, la angustia, la desesperación es una realidad. El dolor es inevitable, de veras. En nuestro proceso como seres humanos, como hombres, como mujeres, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, ese siempre va a ser opcional. Muy bien. Pues se nos termina el tiempo, maestro Giovanni. Podríamos hablar largamente de este tema, pero pues aquí está la información, hay que saber leer esas señales y pues cada quien en la medida de nuestras posibilidades estar muy alerta, ¿no? Siempre no sabemos en qué momento con una sola palabra podemos estarle cambiando la vida a una persona o ayudándole a preservar su vida. Claro que sí, es lo más humano, lo más vivo que tenemos, el lenguaje, las palabras. Entonces el ser humano vive en las palabras, vive en el lenguaje,
y también se programa y muere en él. Pues agradecemos mucho el haber estado con nosotros, maestro Giovanni Vázquez. Gracias por la invitación. Es un placer iniciar este espacio de Educarte con esta plática tan interesante. Al contrario, el placer es mío. Gracias por la invitación. Y como siempre, a nuestro público, muchas gracias.